Bienvenidos a su canal Ariel del Recodo Channel A, Conectados con Ariel. Y el pastor Enrique Sánchez. Comenzamos. El tema que traemos a conectar el día de hoy es emigrantes. Pues es un tema muy controversial, un tema discutido, un tema que lo vivimos el día a día en los Estados Unidos, pastor. Y no nomás en los Estados Unidos, pues también en otras partes de México. De hecho, ya en México también se ve. Sí. Los que vienen de Venezuela, que se quedan ahí, los que vienen de Cuba, que se quedan de Colombia, que se quedan a residir o a vivir en México. Y pues no se diga, ¿no?, en este país. Sí. ¿Qué le parece si comenzamos con las definiciones de emigrante, pastor? A ver. Ok, mire. Vamos a ver las diferencias entre emigración e inmigración. Está muy cerrada la palabra ahí. Emigración se refiere al abandono voluntario del propio país para establecerse temporal o permanentemente en otro, en el mismo estado o en un estado extranjero. Inmigración es la entrada en un país de personas procedentes de otros lugares. Ok, existen tres conceptos que se manejan frecuentemente, que es migrante, emigrante e inmigrante. Vamos a ver qué significa migrante. Migrante se refiere a la persona que migra, aquel sujeto que abandona el lugar en el que habita y que llega a otra parte para radicarse y construir su hogar en él. Emigrante se refiere a la persona que emigra, aquel que se traslada del lugar donde tiene establecida su hogar, el pueblo, ciudad o país, para establecerse en otro. Inmigrante se refiere a la persona que deja su país natal y se va para otro, para radicarse en él. Ok. Vamos aquí rapidito. Hay unas consecuencias, todo tiene consecuencias en esta vida. Consecuencias de la migración. Puedes experimentar discriminación en el país donde vayas, explotación laboral, barreras lingüísticas, dificultades para acceder a los servicios básicos, problemas de integración y adaptación en las nuevas comunidades en las que llegan. O sea, este tipo de consecuencias pues somos las que experimentamos cuando llegamos a un país que no es el nuestro. Y pues también tiene problemáticas todo esto. La problemática sería que miles de migrantes han muerto o han desaparecido al cruzar los desiertos o al cruzar en todas esas rutas peligrosas que ellos hacen. Y otra, la proliferación del tráfico ilícito de migrantes y la trata de personas. ¿Qué significa eso? Traer ilícitamente a mujeres para ponerlas a prostituirse o algún otro tipo de actividad ilícita. Pues, ¿cómo ve, pastor? Sí, pues son diferentes grupos, ¿verdad? De ver cada quien. Creo que, pues sabemos muchos, ¿verdad? Que sabemos, conocemos que creo que la situación es un poquito difícil en adaptarse, cambiar de un lugar a otro, la adaptación, a veces pues como decía ahí, el racismo también, ¿verdad? Y muchas de las veces el no saber, no aprender, no estudiar, no leer o no saber a dónde estamos radicando. Fíjate que mi abuelo tenía un dicho que decía: a la tierra que fueres, haz lo que vieres. Así es, ¿sí? Y sí, ¿verdad? Sí. Tiene uno a veces que formarse conforme, ahora sí, las reglas, ¿verdad? Porque no podemos quebrantar, decir, oh, yo vengo de este lado y allá es así, esa no. Si entra uno a un país, creo que incluso hasta estados, ¿verdad? De un lugar a otro, debe uno de saber cuáles son las reglas, cuáles son pues ahora sí lo que se mueve dentro de ese país para obedecer y no desacatar las órdenes que nos estén dando en ese país. Pues es un problema grave esto de la inmigración, porque si se fija, ahorita lo que usted dijo, acatar las reglas,
al lugar donde llegas, al nuevo lugar donde llegas, que tiene, como por ejemplo Estados Unidos, que tiene muchas normas y muchas reglas estrictas, que si las violas van a tener consecuencias graves. Entonces, ¿qué pasa? Por ejemplo, ¿por qué no empezamos con a acatar esas reglas de nuestros lugares de origen? Algo tan simple. Cuando uno llega aquí a ese país, agarra uno la basurita y va y busca el bote de la basura para depositar esa basurita y no tirarla en la calle. Porque si uno la tira en la calle, si te ve un policía, te vas a ganar un ticket o una infracción de $70-80. Ok. ¿Por qué no empezamos con hacer eso en México o en los países que seamos de origen? Sí, sería bueno la educación primeramente, ¿verdad? Cultura, educación, todo. Entonces, el problema de nuestro país es no hubiera toda esta gente o la gente no emigrara si realmente tuviera esa cultura. Algo tan simple que no es tan simple de tirar la basura en su lugar. No se hace, pastor. No, pero pues, hay muchos que están acostumbrados a eso, ¿verdad? No, pues, por eso se les paga a los que limpian. Y luego otra cosa, si nuestros gobiernos de origen, de Latinoamérica, México, cualquier tipo de gobierno, me refiero a México porque somos mexicanos, entonces si nuestros gobiernos fueran un poquito más, pues, más limpios, menos corruptos, y que realmente generaran trabajo para que toda esa gente no tuviera que salirse de sus lugares de origen. Uh-huh. Diga lo que sea, haga lo que sea, la gente se sigue saliendo, y más aún que la delincuencia, la inseguridad está por las nubes, ya nadie está seguro ya, con más razón se están saliendo ahora. Entonces, al final del día, todo eso afecta, entonces, y vienen y caen a este país con un montonal de reglas, pero también pastor, aquí en este país hay mucha gente buena, que te abre las manos, uh-huh, que hace lo que han ayudado. El precepto de Jesús, el más importante. Sí. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Dice un amigo, donde comen 2, comen 3, 4. Alcanza, dice. Alcanza. Exacto. Al final de cuentas, pues eso es algo bien importante. Pero siento que hay una problemática grave, una problemática donde primero pues te tienes que acoplar, tienes que encajar en el sistema, en las normas y en las leyes del sistema, de este sistema, y después pues ya te la llevas un poquito más ligero, sí, que en los países de origen. Ya sabiendo, ¿verdad? Sabiendo que, por ejemplo, te cruzas a media calle donde no hay un semáforo o una señalación de cruce, pues ticket, ahí está algo. O sea. Y allá en México no, porque allá vas al DF y sabes, piso raya blanca a la mitad, me espero y luego termino de cruzar toda la calle. Pues esto la inmigración es un problema que yo siempre he pensado y he dicho que pues es un problema social, ¿no? Es un problema social que el gobierno, si quiere, lo erradica con trabajo, con esfuerzo y todo eso. Pero también yo siento que las iglesias, pues todo, por el lado de espiritual, las iglesias también deben de hacer algo. Sí, deberían de tener un programa. Hay programas, pero no son dados a conocer. No sé por qué, ¿verdad? O tal vez el inmigrante tiene temor de entrar a esos tipos de programas. Tenemos aquí el consulado también, por ejemplo, nosotros como mexicanos tenemos consulado mexicano, pero tal pareciera que te trataran como si fueran militares. Como clientes más y no te ponen atención. Uh-huh. Traen esa misma burocracia que de México. Ajá, la burocracia. Sí. La forma de cómo te tratan. Sí, así es. Creo que ya ha cambiado mucho en estos tiempos, ya ha cambiado, pero cuando yo fui las primeras veces, era un poquito muy, muy difícil. Ahora ya como que ya son más accesibles, claro. Todo ya se hace por correo electrónico, por internet, aplicas, te ponen tu cita y claro, llegas y te atienden fácil, pero yo pienso que también ellos se estresaban al ver tanta gente ahí formada y pues también yo siento, pastor, por ejemplo, que los gobiernos, en este no es tanto, ¿verdad? Pero yo me refiero a los otros gobiernos externos, como México, también son muy, muy cerrados a que una iglesia les eche la mano. Uh-huh.
Aquí no es tanto, pero pues, aquí sí hay sí se trata de trabajar conjuntamente con las iglesias, el gobierno con las iglesias, ¿no? Por algún tipo de un buen fin, un tipo de ayuda. Debería haber programas, ¿verdad? Pero recuerda que en la Constitución mexicana hay algo ahí que hay separación. Laico. Exactamente, donde la iglesia es iglesia, el Estado es el Estado. Entonces no puede haber una unión entre ellos para poder trabajar esto, ¿verdad? Por ejemplo, aquí la iglesia no paga impuestos, se los perdona el gobierno. El gobierno. Y eso no pasa en México, la iglesia paga impuestos. Es muy diferente, ¿verdad? Sí, exacto. Entonces, sí, migrantes es un poquito difícil, ¿verdad? Ver las situaciones de muchos hermanos que vienen en el cerro, ¿verdad? Algunos cruzan, algunos se les hace fácil, ¿verdad? La cruzada. Pero hay algunos que hasta 3 días tardan. Imagínese, pastor, la cantidad de personas donde se manifiesta Dios en ellos ahí, al cruzarla, al salvarle la vida. Y la fe. Porque cuando pasa el fe, claro. La fe de ellos. Y ha de haber muchas personas que son muy cercanos a Dios o que oran mucho, y de esas personas de Dios que cruzan por la necesidad de venir a sacar adelante a su familia. Entonces me imagino que vienen orando todo el camino, vienen con esa fe. Sí. Y es donde se le manifiesta el Creador. Sí, porque sabemos que en el camino hay asaltantes. Está feo. Ajá. Sí. Hay asaltantes y lo poco que trae el emigrante se lo quitan. Asaltantes, agua. El agua, importante, sí. No hay agua. Si te pierdes o te dejan ahí, ¿a dónde le vas a dar? Estás en el medio del desierto, no conoces. Ajá. Sí. Serpientes. Sí, las fieras. El frío. Todo eso afecta el calor en el día. Calor en el día. Sí, todo eso afecta a un emigrante. O sea que para llegar o para pasar hay muchas complicaciones. Algunos han logrado el sueño americano, otros han quedado solamente pues en el inicio de salir de sus casas, pero no tuvieron el privilegio o la bendición de parte de Dios de llegar a este país. Amén. Murieron. No, eso sí, la bendición de Dios de llegar a este país, eso es cierto. Eso es cierto. Un país que en el billete dice, en Dios nosotros confiamos. Pues sí, mira, pues, hablar de migrantes, ¿verdad? Pero mira, ¿qué te parece si vamos a la Biblia? Porque a veces debemos de similitar todo, ¿verdad? O comparar todo lo que es la vivencia aquí terrenal a lo que es en la Biblia, porque a veces decimos, bueno, pero la Biblia, ¿qué tiene que ver con migración o con un inmigrante? Pues tiene que ver mucho, porque incluso el mismo Jesús fue migrante. Exactamente. Sí, porque anduvo con sus apóstoles predicando su palabra de ciudad en ciudad o de pueblo en pueblo. Sí, y bueno, mire, una de las principales citas bíblicas que nosotros tenemos, ¿verdad? O que todo mundo podemos decir, ¿no?, que nosotros somos inmigrantes, porque dijimos inmigrantes de un estado, inmigrantes de una nación, o inmigrantes de qué, inmigrantes de esta tierra, claro, porque Jesús mismo lo dijo, como decía Ariel, mi reino no es de este mundo. Jesús, cuando dijo eso, que su reino no era de este mundo, estaba hablando de un reino externo, fuera de esta tierra, y allá arriba hay otra ciudad, la llamada Jerusalén. Entonces es una ciudad muy diferente, ¿verdad?, a la comparación de esta tierra. Y sabemos de saber que en esta tierra pues hay sufrimientos también, hay dolores, hay enfermedades, hay situaciones difíciles donde todo ser humano estamos padeciendo aquí. Pero va a llegar el día donde tenemos que regresar nuevamente a la casa de donde nosotros hemos salido. Pues fíjate que vamos a hacer una comparación. Claro, el inmigrante, sabemos que el inmigrante de este lugar tiene enfermedades, tiene situaciones difíciles, problemas, deudas, todo viene, se junta a veces en las personas, ¿verdad?, que son inmigrantes. Pero mira, vamos a verlo bíblicamente. Tú acabas de decir hace un momento, ¿verdad?, lo que Jesús era, ¿verdad?, como inmigrante que andaba con sus discípulos de un lugar a otro.
era por el ministerio que él estaba desempeñando, pero una de las citas muy importantes o algo que Jesús dijo fue enseñar que su reino no era de este mundo. Su reino está más allá del universo, un lugar donde todos tenemos que regresar nuevamente con él. Pero también una de las cosas que Jesús dijo, ¿te acuerdas cuando sacó la moneda y le dijeron que tenía que pagar tributo? Y no desacató la orden. Él dijo lo del César al César y lo de Dios a Dios. Entonces, en esa ocasión él tenía que pagar un tributo y le dijo a uno de sus discípulos que tirara el anzuelo y sacara un pez que traía una moneda. Tal vez la gente dice, pues es como una caricatura, película, no sé qué, o cuento, no. El poder de Dios era tan grande que podía hacer que las redes, y hablando de milagros, que las redes como por ejemplo Pedro, que era pescador, que las redes se le llenaran del lugar donde no tenía que tirar la red. Porque le digo, oye, hemos pescado toda la noche, ¿y qué tal si la tiras del otro lado? Una red llena de pescados donde la gente tuvo que venir a ayudarle. Entonces, hablamos de milagros. Sacó de un pescado una moneda y con esa dijo, paga mis impuestos y paga los tuyos. Inmediatamente los pagaron, ¿verdad? Pero entonces él se estaba, ahora sí, conforme a la ley terrenal la estaba respetando, no la estaba rompiendo. Pero él sí claramente decía, mi reino no es de este mundo. Ahora, si nos podemos ver cuántos inmigrantes había en la Biblia. Pues son muchos, son bastantes. Casi la mayoría. Bastantes. Fíjate, cuando el pueblo de Israel tuvieron que irse a Egipto a vivir, eso fue por hambre. Sí. Porque hubo hambre y por causa de José. Todo comenzó con José. Hubo hambre, ellos tuvieron que ir a otra tierra, que no era su tierra. Los egipcios tenían otra relación diferente con sus dioses. Ellos se metieron ahí, entonces muchos empezaron a perder vamos a decir, las raíces generales donde ellos tenían que adorar a Dios, y muchos se perdieron ahí, pero los pocos que quedaron salieron de ahí con Moisés, salieron de ahí y Moisés los llevó a la libertad. Pero antes de eso, fíjate que Moisés, ya ves que Moisés dijimos que se crió o fue criado en el palacio como rey, como príncipe, vamos a decirlo, el faraón, pero dice que él salió cuando huyó, dice, mató a un egipcio, esto se descubrió, cuando él supo que se había descubierto la noticia de lo que él había hecho, corrió y huyó, y se fue a la tierra de Madián. Ahí estaba Madián, conoció pues, a unas muchachas que estaban ahí pastoreando las ovejas de su padre Jetro, pero pues en ese entonces llegaron unos ladrones queriéndole robar las ovejas a ella, y pues él había sido entrenado dentro del especie general, ¿no? Ajá, dentro del ejército egipcio. Entonces llega y pues, las defiende y les pega, los golpea a los rateros, a los ladrones. Estos huyen, entonces van las hijas y le dicen a su padre que un hombre las había defendido, le explican toda la situación, y su padre le dice, ¿por qué no lo han traído? Tráiganlo por favor, para que comamos. Y bueno, resulta que Moisés se quedó a vivir ahí. Entonces él se enamora, o bueno, toma como mujer a una de sus hijas de Jetro, y a la vez él, bueno, tiene un hijo. El hijo le pone por nombre Gersón. El Gersón quiere decir forastero soy. Y eso es el significado del nombre Gersón. Entonces él cuando hablaba a su hijo, haga de cuenta que él se acordaba de la situación, que él estaba en la tierra todavía de Egipto, pero él había salido de allá y se encontraba como forastero en ese lugar. Y cada vez que le gritaba a su hijo, Gersón, es como si se recordara del pasado. Forastero, soy de esta tierra. Porque él era forastero ahí, era migrante de ese lugar. Sí. Una de las cosas bien importantes que dice que cuando él se da cuenta que una zarza estaba ardiendo y se acerca por la curiosidad de que miraba que la zarza pues, no se apagaba, seguía encendida por mucho rato, y fue a ver qué era lo que estaba pasando. Al acercarse, se da cuenta que era Dios que estaba ahí en medio de la zarza. Y mismo Dios le dice, quita las sandalias de tus pies, porque el lugar que pisas santo es. Traía todavía el caminar egipcio,
Y él tenía que hacer esos cambios, mentalidad, caminar egipcio, su forma de ser. Todo eso Dios se lo quitó, pero llegó a ser forastero por mucho tiempo, a donde anduvo caminando, llegó, tenía que pelear las batallas, hasta llegar a ahora sí, la meta era la tierra prometida, de llegar. ¿Cuántas tierras o cuántas ciudades él tuvo que caminar para llegar hasta el lugar donde él tenía que entrar? Y bueno, vamos a decirlo, por las situaciones que pasó, no entró. Ruth, también Ruth. ¿También? Y de hecho Ruth no era ni de ahí. No. Moabita, ¿no? Sí, Moabita. Moabita. De la tierra de Moab. De Moab. También. Sí. Fíjate, hay un forastero, un inmigrante que ese llega al corazón de todo mundo. Porque ahí te puedes dar que un inmigrante se puede, fíjate, hasta volver como se puede decir un homeless, necesitado. Y cuántos homeless hemos visto que tal vez tengan esa necesidad de ser, o que fueron o llegaron como inmigrantes, no cumplieron sus sueños y llegaron o terminaron como homeless. Estoy hablando de Mefiboset. Okay. Mefiboset era del linaje de un reinado, príncipe, vamos a decir, dijéramos, venía siendo el príncipe. Entonces él era hijo de Jonathan. Y pues por las situaciones que estaban viviendo Jonathan y su papá, cuando ellos mueren, en aquel tiempo dice la historia que cuando mataban al rey, iban y mataban a todos los que quedaban de la familia para que no se volvieran a levantar, exterminaban a todos. Entonces la mujer que cuidaba a Mefiboset era pues, vamos a decir, la nana o la criada, la nodriza, dice ahí en la Biblia, ¿verdad? La que lo amamantaba. Lo tomó en sus brazos, corrió y se cayó. Entonces, de esa fecha para adelante, él quedó lisiado y no podía caminar. Llegaron a un lugar donde se llamaba Lodebar. Ese es un lugar terrible, haga de cuenta un desierto donde pues llegan a un lugar donde hay necesidad, donde no hay comida, donde tal vez está lleno como un refugio de migrantes. Y no solamente que hayan llegado a un lugar y se hayan establecido en ese lugar, la historia nos marca que él y ella y él siempre anduvieron huyendo de un lugar a otro, para que no los fuesen a agarrar algún día y también exterminar a Mefiboset y a ella que lo cuidaba. Y así llegó el tiempo donde creció este hombre, se casó, pero con un lugar que no era su lugar. Era un lugar llamado Lodebar, tristeza lo que había en ese lugar. Hasta que en una ocasión el rey David se acuerda y dice, no habrá pregunta, no habrá por ahí alguien por lo cual yo haga misericordia de alguno de la casa del rey. Que si no había alguien que hiciera a él misericordia del rey Saúl, en la casa del rey Saúl y su hijo Jonathan, porque ellos dos murieron el mismo día en una de las batallas. ¿Sí? Y alguien se acordó y dijo, yo conozco a alguien, se llama Mefiboset, y lo mandaron a traer. Pero se imagina lisiado, se imagina el saber, o sea, él saber que era príncipe, que tenía un reino, que iba a heredar un reino, y que este reino se exterminó de la noche a la mañana, se acabó todo, y en vez de ser rey, se volvió prófugo, se volvió inmigrante, se volvió un hombre con temores, un hombre lisiado, sin poder caminar, y llega ahí con el rey, y cuando el rey David lo mira, pues él se agacha, y le dice, no, levántate. No se podía levantar, ¿verdad? Pero le dice que levantara su cara. Levanta tu cara, y quería hablar con él, y dice, todas las cosas de tu padre van a pasar a ti, a él. Cuando él dijo también una de las frases, ¿verdad? ¿Quién es este hombre, un perro muerto, para que el rey se dé cuenta o se fije? Era una frustración que estaba sacando dentro de lo profundo de su corazón. Entonces sabemos que ahí nos damos cuenta que entonces un inmigrante tiene frustraciones. Con el tiempo, muchos que han venido a este país querer sacar un sueño
y en vez de encontrar el sueño o encontrar el bienestar, o así para la familia o para él mismo, se involucran en drogas, en alcohol, se pierden. Terminan en las calles, Hay muchos como que homeless, así. ¿sí? Ya no regresan a sus casas. Sí. Hay muchos que vinieron y ya no regresan a sus casas. Hay muchos que los andan buscando aún todavía desde sus tierras. Hay muchos en las tierras, aún ahí en México. Van de un lugar a otro, llegan a otro estado y ahí a veces publican fulano de tal que anda buscando, que si lo buscan tiene familia en tal lugar. ¿Por cuántos años, fíjese? ¿Cuántos años se perdieron? Es triste. Que pudiendo haber tenido todo, ajá, terminan perdidos y en drogas, viviendo en las calles, debajo de un puente, si bien les va, y pues ahí, sí, rezagados. sí, tristemente. Oiga, pastor, otro ejemplo muy claro es de María y José y María, o María y José y Jesús, que se fueron de la tierra de Belén a Egipto. Egipto vieron. ¿Cómo? Y fueron perseguidos, iban huyendo por perseguidos. Eso pasa ahorita mucho. Persecución. Pasa mucho que en tu tierra, por todo el problema que hay de inseguridad, huyas de ese país, porque si no te matan. Sí. Y le pasó a Jesús eso de niño. Fíjese, es otro punto ese. Sí, triste. La persecución de migrantes. Y también pues ya Jesucristo con los apóstoles también fue emigrante, andaban para arriba y para abajo, pues predicando su palabra. Haciendo la obra que el Señor les había encomendado. Incluso fue la herencia que Jesús les dejó a ellos, ir y predicar el evangelio en toda ciudad, en toda nación, hasta los confines de la tierra. Bueno, ya eso nos toca a nosotros. Sí, así es. Esa fue la historia pues de Jesús, que si se lo trae para este tiempo, está sucediendo eso. Y más por los problemas que hay en nuestros países de inseguridad. Fíjate que te traigo otro. A ver, échesela. Fíjate que Jacob y Esaú. Como Jacob, bueno, pues la primogenitura se la pusieron a él. Eran mellizos, ¿verdad? Pero en este caso él tuvo que huir al ver que su padre había puesto manos sobre él y el otro se había quedado sin primogenitura. Pero él va a otro lugar con un tío que vivía retirado de ahí, de esa zona, y entró como inmigrante. Ahora, este tío, su tío Labán empieza a explotarlo como inmigrante. Como lo que hacen. Entonces hay explotación de inmigrantes. Aquí vemos un inmigrante que fue explotado, Jacob. Jacob fue explotado, claro, después tuvo que trabajó 7 años por una esposa. Y pues como se tenía que casar por la ley, la primera, la mayor, le dio la menor, él estaba enamorado de la menor, pero como el otro quería sacar la primera y dijo, es que si le doy la hija que él quiere, después se me va y luego ¿quién trabaja mis tierras? Entonces lo engañó en la noche de bodas, güey, le metió la otra hija, la mayor. Y él se acostó, y bueno, pues no se dio cuenta, sino al otro día que se dio cuenta que había despertado y su tío le había metido la otra hija, pues tuvo que trabajar otros 7 años más por la que verdaderamente quería. O sea, hay explotación entonces, hay engaño. ¿Cuántas cosas podemos ver aquí con Jacob? Explotación, engaños, mentiras. Claro, era la bendición de Dios, ¿verdad? Hay muchas de las veces que el ser humano aquí como migrante llega, es explotado, es engañado. Yo conozco un amigo que lo llevaron a trabajar y después de trabajar no le quiso pagar el contratista. Le dijo, si quieres, te pago, te echo la migra. Triste. Sí, así. No, pues no tienen corazón. No. Cuando sabemos que esas personas pasaron por el mismo proceso. Sí. Anduvieron por el mismo camino. Es triste. Y no aprendieron eso. No. El corazón no les da para tanto. Se les endureció el corazón, tristemente. Ahí le va, ¿no? La actitud de Dios hacia los migrantes. Bueno, el Señor siempre va a estar guardando, ¿verdad? A cada uno. Déjeme, leo aquí un poquito y a usted me dice, ¿no? Ahí le va.
En la Biblia vemos la preocupación de Dios por el bienestar de los migrantes. Repetidas veces se le instruye al pueblo de Israel a acordarse de los extranjeros que hay entre ellos y tratarlos con amor, compasión y justicia. Dios ordena a los israelíes no maltratarlos, Éxodo 22:21, y a no aprovecharse de ellos, Deuteronomio 24:14. Dios se preocupa y cuida a las personas impotentes y vulnerables. Se debe cuidar de los extranjeros, Levítico 19 del 9 al 10, y tratarlos como conciudadanos, Levítico 19:34, y darles una porción de los diezmos, Deuteronomio 14, 28, 29. En el Nuevo Testamento Jesús da una nueva orden de amar al prójimo como a sí mismo, Mateo 22, 39. Claro. Más claro que el agua, ¿no? Esta es la actitud de Dios. La actitud de Dios sobre los emigrantes, claro, el amor al prójimo. Jesús viene, lo sella y lo recalca, ¿verdad? Dice, si estuviste el que estuvo enfermo, fuiste, Señor, ¿a dónde? ¿A dónde? Dice, ¿a dónde te vimos? Ahí cuando yo estaba enfermo. Cuando estuve en la cárcel me visitaste. O sea que el Señor Jesús se representa con todos aquellos que están a veces en enfermedad, a veces en prisiones, a ver, varios lados están en necesidad. Tuve hambre y me diste de comer. Mire cuántos inmigrantes llegan aquí a esta nación con hambre. Y va a decir, no, pues esta nación hay mucha comida, pero hay muchos que no tienen el conocimiento cuando recién llegan. Sí, así. No, se ocupan. Ajá. Se ocupan. Entonces, amar al prójimo, como dice Jesús, ama a tu prójimo como a ti mismo, estamos cumpliendo una palabra. Oiga, por ejemplo, ahorita que dijo eso, usualmente, por ejemplo, llega una persona estudiada, preparada en México, cae aquí, le es muy difícil aquí, Sí. Por el idioma, por no tener documentos, por no ejercer lo que estudió allá. O sea, es muy difícil, y es ahí donde usted dice, donde ocupa de otros para aprender un nuevo oficio acá en este país y que le puedan entrar o atorar. Ayudar. Así es, la ayuda. ¿Sí? Pero acá hay muchos que no quieren ayudar porque piensan, es que si le ayudo me va a quitar mi trabajo. Es que también hay muchas personas malas que ayudan, que sí lo hacen. O sea, por eso está ese temor. Sí. Sí lo hacen muchos. Sí, hay muchos. Entonces, a veces también, pues, las desconfianzas de los dueños, ¿verdad? Muchas de las veces entra una persona a un trabajo donde al que corrieron dejó un mal testimonio. Sí, y ya llegas tú y te presentas, no, pues por uno, fichan a todos. ¿Y las iglesias qué deben de hacer? ¿Qué necesitan hacer? Bueno, en las iglesias, mira, primeramente está la instrucción, ¿verdad? El que conoce la palabra dice, y la verdad nos hará libre. Bueno, el conocer primeramente de la palabra, porque es que, mira, hay muchos que quisieran que les ayudaran, se extendieran la mano, pero no conociendo a Dios. Entonces, ¿cómo quieren que les ayuden si no tienen el conocimiento de parte de, a ver, vamos a orar por ti, vamos a entregarte el mensaje de salvación, pero ahí no puede entrar que, sí lo recibo para que me ayuden, no. Hay que ver frutos de arrepentimiento. Entonces, ahí ya, yo conozco muchas iglesias, ¿verdad?, que extienden ahí. El hermano fulano está pasando necesidad, vamos, y todos ponen granito de arena y órale, ahí está mi hermano, se van contentos, a veces hasta lloran a veces, ¿verdad? Y creo que ese es el trabajo de una iglesia, ¿no? Extender la mano al necesitado, ayudar al necesitado, sí, pues, y no dejarlo que se ahogue ni que se caiga, levantarlo. Por el ejemplo de Jesús. De perdida, ay hermano, no tengo, pero mira, tengo poquito, voy a comprarte una despensa. Fíjate que yo estuve pasando una situación hace años atrás, un poquito difícil, y primero fue con un hermano amigo mío. Estaba pasando una situación difícil, se quedó sin trabajo, no tenía para pagar sus biles y era difícil la situación, pero pues gracias a Dios que... ¿Usted pues, con familia? Y con familia. Sí, él con familia. Y también yo, sí. Entonces, pues hicimos una despensa, le ayudamos, no es para echar ahí, que sepan, no, creo que son ejemplos. Así es. Una despensa, fuimos, lo visitamos y órale, brother, para que te alivianes. No, bien contento él y su familia, ¿verdad? Al transcurso del tiempo,
a mí me tocó, primero la vivió él. Esa misma situación me pasó a mí al transcurso del tiempo. Después de varios años, me pasa a mí lo mismo. Y sabe que él hizo lo mismo que yo hice. Juntó una despensa, una comida bastante, y vino a visitarme y, vale, brother, ahí estamos, iguales. Lógico, el que da también recibe, pero el que quiere recibir solamente sin dar, no, pues no se puede. No se puede. Es que el que ya pasó, el del río para acá. Oiga, pastor, entonces la pregunta es, ¿cuál es su actitud, no suya, la de ellos, su actitud hacia los inmigrantes? ¿Aceptarlos o rechazarlos? No, hay que aceptarlos, hay que echarles la mano. Ok, ahí le va, déjeme leerle poquito de esto, ¿no? Aceptación: el cuerpo de Cristo debe aceptar a los extranjeros con los brazos abiertos, Romano 15 del 7 al 9, y tratarlos como semejantes, Colosenses 3:11. Igual. Al momento que acepta el cuerpo de Cristo, debe también de aceptar, ayudar a todo ese tipo de personas. A echarles la mano. Echarles la mano. Extender, sí. Sí, porque mire, si entre todos nos echamos la mano, saldríamos de las situaciones difíciles que a veces estamos padeciendo o pasando. Por ejemplo, decía, ¿quién dijo? Pedro, no tengo oro ni plata, pero lo que tengo te doy. Hay veces que no hay, pero hay una actitud de oración, hay una actitud de ir a ver a la persona, de aconsejo, de ayuda. Hay muchas ayudas aquí. Aquí hay demasiadas. De hecho, si hay centros, por ejemplo, para los homeless, hay centros de que te dan de comer en las noches y puedes dormir y muy temprano puedes salir. También al inmigrante lo dejan entrar. También lo dejan entrar ahí. Y también hay organizaciones, la del ejército, ¿cómo se llama? La Ejército de Salvación, ellos también hacen eso. Y dan despensas y dan comidas. Pues hay muchas ayudas y es buscarlas y tratar de salir de ahí. Sí, porque muchas veces el tener la necesidad te lleva, ¿verdad?, a buscar otras opciones y te pierdes. Esas opciones te llevan a perderte. Sí. Y ahí es donde se termina todo. Hace rato dijiste del cuerpo de Cristo. Porque si es una persona, pero ¿cómo sabemos que es el cuerpo de Cristo? Tal vez esa persona sea una parte del cuerpo de Cristo. Entonces debemos de verlo desde ese punto de vista, ¿no? O sea, vamos a ayudar, sí. Muchas veces te puede poner una prueba. No porque esté tirado, no porque esté tirado es un desecho de la sociedad, no. Es el cuerpo de Cristo. Y fíjate, una de las cosas es ver claramente, ¿verdad?, que la Biblia dice que hay veces, hay un versículo donde dice, hay veces que hospedarás ángeles. Sí, no hay sabes veces que va a llegar un ángel a tu casa. Te lo pone como prueba a Dios. O nos lo pone como prueba a Dios. Y al saber cuando Dios nos haga esa visitación, si nosotros verdaderamente estamos preparados para hospedar, para ayudar, para pues ahora sí guiar a estas personas a que se vayan por el buen camino correcto, ¿o no? Y sacarlo de ahí, de ese hoyo, sí. Porque es difícil. Sí, claro. Es difícil. Sí, así es. Entonces, pastor, ¿algo más por agregar? No, pues creo que al saber que Jesús fue migrante en este mundo y que nosotros estamos de paso solamente por este mundo, mire, cuando nos muéramos no nos vamos a llevar nada, todo aquí se va a quedar, todo. ¿Y para qué buscarle? ¿Para qué decir, yo esto, yo lo otro? No. ¿Por qué no ayudar al necesitado, extender la mano? Y si no tienen, pues usted debe de ver que ya en este país hay lugares de ayuda. Y usted sabe, hay muchos. Usted las busca y ya hay bastantes lugares de ayuda. A veces la persona no tiene. Ahora, nosotros tenemos un corazón pues dispuesto para ayudar en oración, en visitación, en necesidades de consejería. Hay muchas formas, ¿verdad?, de ayudar a aquellas personas que están necesitadas. ¿Por qué no hacerlo? Creo que la mayoría de personas que hemos llegado a este país hemos llegado por un lugar muy difícil. Y al tener nosotros consciente por dónde hemos venido, sabemos cuál es la necesidad que tiene cada inmigrante, cuáles son sus luchas, cuáles son sus pruebas, cuáles son sus debilidades, y podemos echarle la mano por el consejo o por lo que ya hemos vivido. Ok, sus redes sociales, por favor. Bueno, mis redes sociales me encuentran como Enrique Sánchez. Ok, su dirección.
Estamos en la 1025 West Memory Line en Santana, California. Sus horarios de los servicios. Los servicios los tenemos los días domingo a la 1 de la tarde y los días miércoles a las 7 de la noche. Ok, su teléfono para que le puedan llamar, para que pueda orar por ellos, quien lo necesite, orar por ustedes. Aquí le pueden hablar con mucho gusto al pastor. ¿Al teléfono? Claro que sí, área 714-863-1916. Estamos dispuestos para orar por sus vidas. Amén. Y les encargo que se suscriban al canal, que compartan, que activen la campanita, que le den un like y que comenten. Es muy importante para nosotros. Y gracias por todo el apoyo que nos están dando en Conectados.